La paloma y la hormiga. Había una vez, en un hermoso bosque lleno de árboles frondosos y arbustos verdes, una pequeña hormiga que caminaba por el sendero, buscando algo de agua. El calor del sol era tan fuerte que su cuerpo, tan pequeñito, sentía que la sed la agotaba. Entonces, vio un arroyo brillante a lo lejos. Sin pensarlo, corrió hacia él para beber agua fresca. Pero sucedió algo terrible. Mientras la hormiga bebía, no se dio cuenta de que la corriente del agua era más fuerte de lo que parecía. De repente, un gran empujón la arrastró, llevándola río abajo. La hormiga trató de nadar, pero el agua era demasiado fuerte y no podía mantenerse a flote. El miedo la invadió, y pensó que nunca saldría de allí. Desde una rama alta de un árbol, una paloma observaba todo. Ella había estado descansando tranquilamente cuando vio a la hormiga en peligro. Sin pensarlo dos veces, la paloma voló rápidamente hacia el árbol más cercano. Desde allí, descolgó una ramita con su pico y la lanzó hacia la corriente. La ramita flotó en el agua, y la hormiga, con gran esfuerzo, se subió a ella. La paloma, con mucha paciencia, se posó en el borde del arroyo y comenzó a dar pequeños saltos, ayudando a que la corriente no empujara la ramita hacia un lugar peligroso. Poco a poco, la paloma y la hormiga llegaron a la orilla segura. La hormiga, aunque estaba agotada, levantó la cabeza y miró agradecida a la paloma. «Gracias. Me salvaste la vida», exclamó. «No sé cómo puedo devolverte este favor. Soy tan pequeña, no tengo muchas habilidades, pero algún día te devolveré el favor». La paloma, con calma, le dijo: «No necesitas hacer nada, querida hormiga. Lo que importa es ayudar». Pasaron algunos días y la hormiga no podía dejar de pensar en lo que la paloma había hecho por ella. Aunque era pequeña, quería agradecerle el favor de alguna manera, pero no sabía cómo. El bosque era muy grande, y ella no podía volar ni hacer cosas tan grandiosas como la paloma. Un día, mientras la hormiga caminaba cerca del bosque, escuchó algo extraño. Un hombre, con una gran red y un arma, se acercaba al árbol donde descansaba la paloma. La hormiga, al darse cuenta de lo que sucedía, corrió rápidamente hacia el hombre. Él estaba preparándose para disparar a la paloma y atraparla. La hormiga pensó rápidamente. Aunque el hombre era mucho más grande que ella, no podía permitir que le hicieran daño a su amiga. Así que, sin pensarlo dos veces, subió rápidamente por la pierna del hombre, con todas sus fuerzas, le dio un fuerte picotazo en el talón. El hombre, sorprendido por el dolor, soltó el arma y comenzó a saltar de dolor, mientras la paloma, al ver su oportunidad, expandió sus alas y voló alto y lejos, a salvo. Cuando la paloma ya estaba volando por el cielo, vio a la hormiga que había sido tan valiente. Bajó un poco, se posó cerca de ella y le dijo: «Lo lograste. Me salvaste». La hormiga sonrió tímidamente. «Solo hice lo que pude. Como tú me salvaste, yo también quería ayudarte. Aunque sea pequeña, puedo ser útil». La paloma entendió que la amistad no se mide por el tamaño, sino por el corazón. Tu acción valiente me ha demostrado que no importa lo pequeño que seas, siempre puedes hacer grandes cosas por los demás. Gracias, amiga hormiga. Y así, la paloma y la hormiga siguieron siendo amigas, compartiendo su sabiduría y su generosidad, demostrando que la verdadera amistad se basa en ayudarse mutuamente, sin importar lo grandes o pequeños que sean. No importa lo pequeño o grande que seas, siempre puedes hacer cosas importantes para ayudar a los demás. Lo que realmente cuenta en una amistad es lo que sientes en tu corazón y lo que haces por los demás, no el tamaño ni las habilidades que tengas. Incluso si eres pequeño, puedes ser valiente y generoso. Hasta la próxima aventura.